Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos aquí a su canal. Pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poco de un tema que no hemos tocado, si lo hemos tocado muy brevemente. Igual está relacionado con el cultivo de agaves o con los agaves en general, sean cultivados, silvestres, y también con los insectos. Solo que esta vez vamos a hablar de los insectos que tienen importancia entomofágica. La entomofagia es en palabras sencillas, sin entrar en cuestiones técnicas, es el consumir insectos. Entonces, cuando hablamos de insectos de importancia entomofágica, estaríamos hablando de insectos que consume el ser humano, el humano. En algunas publicaciones veo que comúnmente les llaman insectos comestibles, solo que, como podrán imaginar, esa lista se va ampliando. Hay trabajos muy buenos que han realizado personas muy reconocidas en México, que pueden encontrar en internet, sobre todo en la UNAM, también en el Colegio Postgraduado, donde pueden encontrar mucha información de esta línea que en muchas universidades no se trabaja y en muchas ni siquiera se toca, y en algunas universidades o en algunas carreras ni siquiera es tema de la materia de entomología agrícola o entomología en general, o a veces se omite o se omitía. Entonces, un poco diríamos que los más reconocidos, los más famosos, o los que normalmente nos fue posible conocer, no son los únicos que hay más. Podríamos agruparlos por grupos de como estamos más acostumbrados. Entonces, en mi caso, que me dedico más a la fitosanidad, pues se me facilita más agruparlos por grupos, por ejemplo, en gusanos, avispas, etcétera. Entonces, vamos a empezar con los gusanos. Pues el más famoso, el gusano rojo. Entonces ahí los que más nos pueden compartir información y más saben, pues son los de Oaxaca, el estado de Hidalgo, Tlaxcala, otros estados por ahí, el estado de México. Entonces ahí es donde es muy importante el gusano rojo del maguey, el cual les vamos a quedar a deber porque estoy creando el contenido desde el estado de Guerrero, donde en la parte norte al momento no tenemos. Alguna vez es que me parece haber visto algún gusano rojo, pero no tomamos en su momento esa imagen, pues, o ese video de ese insecto, que también habría que haberlo corroborado en su momento. Apenas iniciamos hace muchos años, y los últimos años que nos hemos dedicado a la fitosanidad no hemos visto gusanos rojos en agaves que hemos cosechado, cultivados, semicultivados, e incluso, de lo poco que yo recuerdo, ni en los silvestres. Cuando hablamos de gusanos, omití decirlo por si alguien no está muy familiarizado con los insectos, pues son estados inmaduros. El gusano blanco, ese sí es muy abundante aquí en la región norte del estado. No les voy a poner nombres científicos para no confundirlos, porque son tan poco estudiados los insectos que incluso hay muchas discrepancias en cuanto a sus nombres científicos. Y para evitar confusiones no los vamos a poner, pocos se han estudiado, y particularmente aquí en la región norte. Les vamos a compartir imágenes, videos de los que tenemos, pero pues también vamos a dejarlos como gusano blanco nada más, y no vamos a entrar en su nombre científico para evitar confundirlos, debido a que mucho de eso falta de actualizarse. También podríamos considerar las larvas de picudo del agave. En muchas partes se han considerado comestibles, en otros países sobre todo. Entonces podemos considerarlos a esos tres gusanos: el gusano rojo, el gusano blanco y las larvas de picudo. También podemos ir agregando en dónde están presentes. El gusano rojo pues va a estar en la piña, el gusano blanco va a estar también dentro de la piña, y el picudo pues igual dentro de la larva de picudo, dentro de la piña de agave. Y lo particular del gusano blanco es que está en lo que le llamamos mesontle principalmente, y abarcando un poquito de las hojas o pencas que están pegadas al mesontle. Continuando con los insectos comestibles, pues tendremos por ejemplo los jumiles. Los jumiles no están tan pegados al agave, en ocasiones depende del clima. En ocasiones los vamos a encontrar bajo las axilas o hojas secas del agave, debajo de piedras y entre hojarasca que se encuentra en las líneas de cultivo del agave cuando está en partes altas. Y también depende de las especies de jumiles. Hay jumiles comestibles muy conocidos que son más de estar en la hojarasca
y en las piedras, pero también hay jumiles que son fitófagos. Cuando hablamos jumiles, para los que nos ven desde y que tienen un contexto más técnico, pues estamos hablando de chinches. Entonces, pues hay unas chinches o jumiles que no están tan conocidos y son fitófagos, y esos están en malezas o arbenz, quieren llamarle, aparte de estar de los que están bajo piedras o entre hojarasca o entre las hojas secas del agave. Algunos pueden estar encima de las pencas de agave o sobre las malezas trepadoras que están sobre el agave. Están las avispas, diferentes especies también. Y para unos podrán decir que son comestibles, para otros no, pero bueno, las ponemos porque para algunos son comestibles, sobre todo su estado inmaduro. Y pues las avispas van a estar sus panales, sus nidos sobre arbustos y también abundantemente en las pencas o suspendidos en las hojas del cultivo de agave o agave silvestre, por supuesto, también. Entonces ahí los podemos encontrar. Tenemos las hormigas, las cuales es lo que más ignoramos de las hormigas. Están un poco estudiadas en nuestro país en general, y ahora ver la parte de las que tienen importancia entomofágica, pues está más complejo todavía. En cuanto a las hormigas, podemos encontrarlas muy pegadas a la piña, algunas dentro de la piña y otras bajo las piedras o muy cerca del tronco de las plantas de agave. Entonces, de este caso, sobre todo en las hormigas, son los inmaduros. Y pues bueno, el caso más famoso, pues diríamos que son los escamoles. Continuando con los insectos, ya casi para terminar, pues tenemos los chapulines, que considero que los chapulines junto con los jumiles y los escamoles serían los ejemplos más populares. Los famosos chapulines, que dependiendo de las especies, pues van a estar, algunos chapulines pueden estar sobre el agave, porque también se llegan a alimentar algunos chapulines de las partes, de los bordes de las pencas, o incluso cuando ustedes hacen un mal control de maleza y no dejan maleza, se pueden alimentar mucho de las pencas. Son masticadores, entonces las van a estar comiendo a los agaves, pero en un ambiente más bien manejado o en unas condiciones silvestres, esos chapulines normalmente van a estar en malezas o arbences que están ahí en la parcela, en diferentes especies de plantas. Ahí vamos a encontrar a los chapulines. Y claro, por supuesto que también dentro de donde no estén los agaves, solo que estamos enfocándonos a los que están en los agaves. Y por último, otro organismo que no es insecto, pero que tiene mucha importancia, los alacranes. Los alacranes no son insectos, tienen 8 patas, por lo tanto son arácnidos. Y pues estos van a estar bajo piedras. Y en ocasiones puedan estar en algunas pencas secas, hojas secas de agaves muy mal manejados. Cuidado entonces ahí, si tienen problemas con los alacranes, cuando son por picaduras de alacrán, hay que tener mucha precaución cuando están jalando hojas secas del cultivo de agave, porque ahí se llegan a encontrar. Entonces estos también tienen importancia entomofágica. Si tuviéramos que resumir o dejar en pocas palabras cuáles son los insectos que consideramos que tienen importancia entomofágica en el cultivo del agave, pues tendríamos que decir que hay gusanos, diferentes gusanos, por ejemplo el gusano rojo del maguey, gusano blanco del maguey, larvas o estados inmaduros de algunos insectos como el picudo del agave. En el caso de los jumiles, diversos jumiles, y van a estar sobre arbences o sobre piedras o sobre malezas. Las avispas de diferentes especies, hormigas, chapulines, y quedamos que los alacranes, que son arácnidos. Entonces esto es lo que tiene importancia entomofágica y que se encuentra asociado con el cultivo del agave, de lo cual por supuesto que falta muchísima información. Hay mucha información disponible en algunas universidades del país, como la UNAM y el Colegio de Posgraduados, entre los que recuerdo. Sin embargo, falta mucho por estudiar esta parte de insectos comestibles y por supuesto sus especies. Son cosas que faltan bastante y se ha hecho poca investigación. Nos vemos en un siguiente video.